Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Padilla, su traumatólogo amigo. Mi especialidad, como ya la dije, es ortopedia y traumatología. En esta tarde quería hablarles de un tema que es bastante frecuente. De hecho, es más frecuente en mujeres que en hombres y está entre los 40 a 60 años en cuanto a mayor frecuencia en los seres humanos. Esta patología se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. Para hablar un poco del tema es importante entenderlo, y para entenderlo hay que tener en cuenta que nuestras manos son estructuras móviles, como todos lo sabemos, pero para hacer este movimiento tan sencillo y tan simple que es para nosotros, realmente necesita una gran arquitectura en cuanto al mecanismo de la articulación. Entonces, cuando nosotros flexionamos o extendemos, necesitamos que unas estructuras que se llaman tendones hagan la tracción para traer este movimiento. Estos tendones son terminaciones de los músculos, como sabemos, así es que nos va a dar este tipo de movimientos. Pero para que no se vea como que estos se sueltan como cables, necesitamos unas abrazaderas, unas poleas o unas vainas tendinosas, como están más o menos en la imagen. Como podemos ver aquí, si nos acercamos un poco, ¿sí? Este es el dedo. Lo que vemos en negro es el tendón, y lo que vemos acá en estas estructuras, estas son las amarraderas o los túneles que realmente tienen el nombre de poleas tendinosas o vainas tendinosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la persona tiene movimientos repetitivos? Esto sobre todo en mujeres que trabajan, por ejemplo, en tareas del hogar, que son trabajos muy fuertes o extenuantes, o en personas que hacen muchas manualidades. Al tener muchos movimientos repetitivos, este tendón va a generar una fricción, ¿sí? Esta fricción, por ende, va a generar una inflamación, y esta inflamación va a resultar que de cierta manera también va a inflamar, si nos acercamos nuevamente, lo que habíamos hablado, las poleas o las vainas tendinosas, y empieza a atraparse. Es por esto que cuando hablamos de un dedo en gatillo, el paciente usualmente dice: doctor, siento que mi dedo se queda trabado ahí. Sea este, sea este, sea este. Cualquiera de los dedos puede suceder esto. Al quedarse trabado, el paciente dice: se queda trabado y no me responde, y tengo que hacerlo un cierto movimiento para que se destrabe, y esto me genera dolor. Usualmente al paciente hay que explicarle que esta patología es frecuente y es por lo que habíamos comentado anteriormente. Y claro, está importante decir de la clasificación de esto y explicarle que esto tiene un proceso. Cuando hablamos de procesos hablamos de etapas o de fases. Usualmente tiene 4 fases o 4 etapas. En la primera fase se expresa la patología simplemente con el dolor, no es necesario que se quede trabado. Ya hay una fricción, ya hay una inflamación. Como les dije anteriormente, se inflama. De hecho, tenemos aquí en esta imagen, si nos acercamos un poco, vemos que se forman como unos nódulos o unas pelotitas, y empieza a trabarse acá. Al inicio no tiene tanta inflamación, pero ya le genera dolor al paciente, y el paciente muchas veces lo deja pasar. La fase 2, en cambio, es cuando el paciente siente dolor, pero siente que ya de repente empieza a trabársele el dedo, pero él usualmente los puede destrabar sin problema. La fase 3, en cambio, es cuando ya se le traba el dedo y el paciente necesita un poco más de esfuerzo para destrabarlo, obviamente acompañado de dolor. Y la fase 4 es cuando el dedo se queda trabado y el paciente usualmente no puede destrabarlo y necesita utilizar su otra mano para destrabar. Claro que esto después va a imposibilitar su trabajo, va a limitar su trabajo, va a generar mucha incomodidad. El paciente tiene miedo incluso de empuñar las manos, pues por el temor de que se quede trabado el dedo. ¿Hay tratamiento para esto? Claro que lo hay, y se recomienda siempre que el tratamiento debería ser en las primeras fases, que muy usualmente no se da porque el paciente desconoce su patología y no se atiende a tiempo. Entonces, si hablamos de la fase 1 y la fase 2, simplemente con un tratamiento ortopédico, que es con una inmovilización
o con medicamentos antiinflamatorios, permite que el tendón vuelva a su estado natural, no se forme este nódulo o esta pelotita y mejora. Pero cuando estamos en el grado 3 o el grado 4, la recomendación es un procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico? Que debemos entrar justo en la zona de esta polea. Rompemos esta polea y dejamos libre para que esto discurra sin esto. Y obviamente deja de doler y deja de trabarse. Pero yo lo que quiero ofrecer realmente es una técnica que no es nueva. Se la utiliza y lo podemos hacer en el consultorio, es simplemente con una infiltración. En la fase 1 y la fase 2 también podemos infiltrar corticosteroides, pero en la fase 3 y 4, como dije, deberíamos entrar a quirófano, pero podríamos hacerlo también en el consultorio. Y más o menos es de esta manera. Vamos a limpiar siempre en la zona donde vamos a hacer la infiltración. Vamos a colocar un corticosteroide, como podemos ver en la imagen. Y el momento que entramos debemos sentir el área de la polea y con una aguja quizás un poco más fina desgarrar esta polea, abrir o romperla sin necesidad de entrar a quirófano, como dije, y al paciente inmediatamente le decimos o le pedimos que flexione y estire su dedo. Y él inmediatamente va a notar que el dedo ya no se lo traba, ¿sí? De esta manera podemos llegar a un buen tratamiento con el paciente y evitamos sobre todo entrar a una sala de quirófanos. Es importante recalcar que este procedimiento le genera dolor posterior a esta infiltración, pues, y el dolor se da entre 24 a 48 horas, por lo que recomendamos sí colocar una férula para evitar movimientos. Damos también otro tipo de antiinflamatorio y analgésico y con eso podemos disminuir los efectos secundarios de esto. Pero obviamente que la efectividad es bastante buena y sobre todo en costos son muy módicos. De esta manera pues podríamos resolver una patología que, como dije anteriormente, es bastante frecuente y que por descuido la dejamos avanzar tanto. Como ustedes saben, estamos ahora en Facebook Live. Si tienen alguna pregunta podemos resolverla y pues si no, estaremos nuevamente con otros temas para poder satisfacer sus inquietudes. Les agradezco por su atención.